Hola, hoy corresponde estudiar el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, así que les invito a abrir sus Biblias para leer la porción correspondiente. Antes vamos a orar como usualmente lo hacemos para pedir la ayuda del Señor. Padre, de nuevo venimos a ti dándote muchas gracias porque cada día que permites vivir es una oportunidad para conocerte, para glorificarte, para servirte. Y queremos en este momento, pues, de nuevo, ver lo que tú tienes para nosotros en tu propia palabra. Bendice a cada uno de los que miran este video, oyen tu voz, y ojalá que no solamente traiga ánimo, sino también pedimos por los que no son salvos, para que hasta ellos llegue la salvación. Y así pues nos quedamos en tus manos y recibe las glorias de nuestra parte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer en Hechos capítulo 3. Creo que vamos a leer la mayor parte de los versículos de este capítulo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguos. Ahora, último versículo dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Quiero considerar tres cosas en capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. En líneas generales, vamos a ver un momento contrastante. Segundo, vamos a ver un milagro certero.
Tercero, vamos a ver un mensaje cristocéntrico. Un momento contrastante. Quiero decir que lo que vamos a ver en capítulo 3 contrasta en alguna manera y embellece, si se quiere, lo que ocurrió en capítulo 2. Un milagro certero porque las características de este milagro van a demostrar una vez más el poder de Dios y la eficacia del evangelio que nosotros tenemos en nuestras manos. Y un mensaje cristocéntrico porque de nuevo seguimos aprendiendo la forma como se debe presentar el mensaje del evangelio por medio de la predicación de estos apóstoles. Entonces vamos a comenzar con ese momento contrastante. Capítulo 3 se diferencia o contrasta del capítulo 2 en varios aspectos. Los eventos del capítulo 2 ocurrieron en una casa. El evento en capítulo 3 ocurre en el templo. Segundo, en capítulo 2 se menciona a los 12 apóstoles. En capítulo 3 se menciona a 2 apóstoles, Pedro y Juan. De hecho, el número 12 en la Biblia siempre es una lección o siempre nos habla acerca del testimonio y de la comunión. Tenemos una lección allí también. Tercero, en capítulo 2 vimos la señal de las lenguas. Capítulo 3, ahora vemos la sanidad. Capítulo 2, cuando Pedro predicó el evangelio, al final dice arrepentíos y bautícese. Capítulo 3, cuando él predica el evangelio, él dice arrepentíos y convertíos. Una vez más, se ratifica que el tema del bautismo en capítulo 2 se estaba refiriendo principalmente al pueblo judío como responsables primarios de la muerte o la crucifixión del Señor Jesucristo. Recordemos, de nuevo se repite, que estamos en un libro que está presentándonos una transición dispensacional. Comenzando con el pueblo judío, ellos habían rechazado abiertamente al Señor, ellos habían negado su deidad, ellos le habían negado como Mesías. Y por lo tanto, en capítulo 2, Pedro les está animando, les está exhortando y les está predicando que se identifiquen con él. Por eso la mención al bautismo en capítulo 2. Capítulo 3 le está presentando el evangelio de nuevo al pueblo judío, pero esta vez le está hablando acerca de la necesidad no solamente del arrepentimiento, metanoia, sino también de una conversión, es decir, dejar completamente el pecado. Otro contraste, capítulo 2 al final termina con 3,000 personas. Y al capítulo 3 y capítulo 4 vamos a ver que el resultado de la predicación del evangelio ahora aumenta el número de los discípulos a 5,000. Entonces, esos son los contrastes que encontramos en líneas generales entre capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a ver un milagro certero. Tenemos a un hombre que estaba enfermo de nacimiento. Todo el pueblo le conocía, no había duda de que este hombre no era que se estaba haciendo el enfermo, no era que estaba fingiendo que no podía caminar, sino que era un hombre que había suficiente evidencia, testimonio. Habían muchas personas que le conocían que era un hombre cojo de nacimiento. Entonces, 3 cosas de este hombre, a quien va a recibir el milagro de Dios. Primeramente, era un hombre cojo de nacimiento. Es decir, él no podía andar, no podía caminar. Segundo, era un hombre mendigo, era un hombre pobre, es decir, no podía adquirir bienes. Era un hombre que no tenía capacidad adquisitiva, económica, era un hombre pobre. Y tercero, estaba en la puerta, es decir, del lado fuera de la puerta llamada la Hermosa. Él no podía entrar en el templo. ¿Por qué? No solamente por su imposibilidad en caminar, sino que por la ley de Moisés, una persona con esas características, con ese defecto de nacimiento, no podía entrar dentro del templo. Entonces, no podía caminar, no podía comprar y no podía entrar en el templo, no podía correr, no podía saltar, no podía adorar a Dios dentro o por lo menos en el espacio donde podían entrar, hasta donde podían llegar los ofrendantes o los adoradores a Dios. Qué lástima, ¿verdad? Nos hace pensar en la triste condición del pecador sin la salvación.
Este hombre nació con un defecto biológico, natural. No sabemos si algún accidente o alguna circunstancia, no soy médico, durante el embarazo, pero nació de esta forma. Y nos hace pensar de que el ser humano lamentablemente nace por nacimiento con un problema. Así como este hombre no podía andar por causa de nuestros pecados, somos imposibilitados para andar en el camino de Dios. Al contrario, nosotros somos espiritualmente defectuosos. Una persona, por más que pretenda vivir la vida cristiana, si no tiene el nuevo nacimiento, si no tiene la salvación genuina de Dios, no puede andar efectivamente en el camino de Dios. Está cojo espiritualmente de nacimiento. Segundo, este hombre era un mendigo, era un hombre pobre. De nuevo vemos el cuadro del pecado en la vida del pecador. Así como este hombre estaba pobre, lamentablemente desde el momento en que Adán y Eva pecaron contra Dios, la humanidad ha quedado en una bancarrota espiritual. Nadie puede pagar por su salvación, nadie puede comprar la salvación porque la salvación es tan grande, es tan sublime, es tan gloriosa que el precio por la salvación nadie por su propio medio lo puede pagar. Por eso es que Jesucristo vino al mundo, para pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Un precio tan grande, dice el apóstol Pedro, que nosotros hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra cosa, este hombre estaba fuera de la puerta, no podía entrar. De nuevo pensamos en el Evangelio y Cristo se presenta como la puerta de la salvación. Él dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y apreciado oyente, si usted no es salvo, lamentablemente está fuera de la puerta. Estar fuera de la puerta es no ser salvo. Estar fuera de la puerta representa estar en un camino de perdición, en un camino descendiente, expuesto a la muerte y por ende a la perdición eterna. Hay personas que están en cierta comodidad en el sentido de que piensan, bueno, yo estoy cerca de la puerta. Algunos dicen en forma, no sé, tal vez chistosa, dicen, yo estoy a un paso de la puerta o estoy con un pie adentro. Pero amigo, no es ser medio cristiano. No es estar no es estar cerca de la puerta. Dice un poeta, ay del que muere casi creyendo, eternamente perdido es. Y ojalá que usted pueda entender que la puerta de la salvación está abierta, que la oportunidad para ser salvo está vigente, pero lamentablemente necesita entrar por esa puerta. Este hombre estaba fuera de la puerta, no podía entrar. Mi amigo, nadie se puede salvar. Necesita la obra de Dios, necesita que Dios le busque, necesita que Dios le hable, necesita que Dios le salve. Y eso fue lo que este cojo experimentó. Recordemos que la palabra de Dios no estaba completamente escrita. El canon bíblico que nosotros tenemos en nuestras manos no estaba completado. Es por eso que Dios, en ese inicio de su obra, en esta dispensación de la gracia, obró a través de señales, prodigios y milagros, porque él estaba ratificando la veracidad de la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a pensar en el mensaje que Pedro predicó. 4 cosas creo que vamos a ver en ese mensaje del apóstol Pedro. Primeramente, el tema principal, el Señor Jesucristo. Él podía hablar acerca del milagro. Hay personas que quieren que en la predicación se hable de milagros y les gusta escuchar de milagros y testimonios de sanidad. Pero fíjese el enfoque de Pedro. Él quitó el enfoque en el cojo, en su mensaje, para presentar al Señor Jesucristo. Claramente, el enfoque de su tema no fue el milagro, sino más bien al Señor Jesucristo. Él inmediatamente les hizo ver que no era por la mano de ellos que este hombre había sido sanado, sino que los llevó al verdadero autor del milagro y al verdadero autor de la salvación. Me parece que él está presentando a Cristo en 4 aspectos. Primeramente, él quiere presentar a Cristo en su gloria actual.
Segundo, quiere presentarles a Cristo en el Gólgota. Tercero, quiere presentarles a Cristo en su gracia. Y cuarto, él quiere presentarles a Cristo en su gloria futura. Entonces, él comienza hablando que Dios levantó, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, su gloria actual. Él está allá en la gloria. Él está coronado de gloria y majestad. Los judíos tenían en su mente a un Cristo con una corona de espinas. Pero ahora Pedro se está presentando a un Cristo con una corona incorruptible. En la gloria, Dios le ha glorificado. Él está en la gloria. Y eso nos llena de valor, eso nos llena de firmeza, eso nos llena del poder de Dios. Saber que estamos creyendo y anunciando a un Cristo que está en la gloria. Pero él les va a hablar acerca de Cristo en el Gólgota. Y él va a utilizar palabras directas. Él quiere presentar a Cristo tal como Dios lo presenta. Y el reto para un predicador es presentar a Cristo tal como Dios lo presenta. Y ojalá que nosotros podamos aprender de Pedro a presentar a Cristo de esa forma, escondernos detrás de la cruz. Hay una tentación humana y el egocentrismo carnal de pretender presentarnos a nosotros, como si fuese que vieran mi forma de presentar el mensaje, que vean lo bonito de mis palabras, pero Pedro está presentándole a él. Y ojalá que esa sea nuestro verdadero anhelo, la sinceridad de la predicación del Evangelio, presentarlo a él. Nosotros, dice Pablo, presentamos a Cristo y a este crucificado. En cuanto a Cristo en el Gólgota, él les habla acerca de su responsabilidad y su culpabilidad por la muerte del Señor Jesucristo. Fíjense varias cosas. Por ejemplo, versículo 13. Versículo 13, él dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Quiero pensar en la responsabilidad política del pueblo. Pero él dice, versículo 14, ustedes negasteis al santo y al justo. Quiero pensar en la responsabilidad moral del pueblo. Luego, versículo 15 dice, matasteis al autor de la vida. Y quiero pensar en la responsabilidad espiritual del pueblo, la responsabilidad política, la responsabilidad moral y la responsabilidad espiritual. Y ojalá que haya alguien que me esté escuchando que pueda entender su propia responsabilidad. No es que a los judíos le mataron, no es que él murió circunstancialmente. Si hubo una razón de que Cristo muriera en la cruz, él murió por mí. Soy culpable de su muerte. Si hay una razón, si él tenía una razón de morir allí, es por este pecador. Y ojalá usted pueda sentir y entender y aceptar su propia responsabilidad. Vosotros entregasteis y negasteis. Vosotros negasteis al santo y al justo. Vosotros matasteis al autor de la vida. Cristo en su gloria actual. Dios lo ha glorificado. Cristo en el Gólgota. Él fue entregado. Cristo en su gracia, porque a pesar de su culpa, Dios ahora les está ofreciendo la oportunidad de arrepentirse, de cambiar su mente, de ver ahora las cosas como Dios las ve en su palabra, de dejar el pecado, de volverse a Dios, de venir a la fuente de salvación por medio del Señor Jesucristo, la gracia de Dios. Efesios 2 dice, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si usted va a ser salvo, apreciado oyente, tiene que entender que es una obra de la gracia de Dios. Dios es un Dios de gracia. La palabra gracia indica un favor, un don, un regalo que Dios le da sin que usted lo merezca. Y esa es la salvación que Dios le ofrece. Usted no la merece, usted merece, usted y yo merecemos el infierno, la condenación. Pero Dios le está llamando al arrepentimiento. La salvación ocurre cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y por la fe recibe al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Esas palabras tan sencillas y tan certeras las escuchó el carcelero en Filipo. Cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mi amigo, esas palabras son vigentes en el día de hoy. Él es el Salvador. Usted necesita creer en Él. Cristo en su gloria presente, Cristo en el Gólgota, Cristo en su gracia salvadora, Cristo en su gloria futura. Él dice más adelante, es necesario que el cielo le reciba a Él hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Mi amigo, Él viene para reinar. Él viene para restaurar todas las cosas. Pero antes, Él viene para arrebatar a su iglesia. Ese momento será un momento repentino. Ese momento será un momento crucial. Ese momento será en un momento, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, cuando los salvados oiremos la trompeta final y subiremos a su presencia para estar para siempre con Él. Mi amigo, pero quiero terminar. Había dicho 3 cosas, pero voy a añadir una vez más. Un momento contrastante, un milagro certero, un mensaje cristocéntrico, una multitud convertida. Eso lo vamos a seguir viendo en capítulo 4. Pedro ahora va a defender lo que él ahora está predicando, pero una multitud convertida. El Señor ojalá siga añadiendo a su pueblo los que han de ser salvos. Ojalá usted, si no es salvo, venga al Señor Jesucristo creyendo en Él y arrepentido de sus pecados. Y apreciado hermano y hermana, tengamos valor para seguir presentándolo a Él. Que Dios prospere su palabra. Padre, gracias por este hermoso ejemplo en este libro. Gracias porque se presentó a Cristo. Gracias también porque le vemos a Él en la gloria y sabemos que Él viene pronto. Y mientras Él viene, permítenos seguir compartiendo tu palabra para tu gloria y para el beneficio de todos. A ti nos encomendamos y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.